Arratsaldeon eta ongi etorri udaberriko kontzertura. Bruckner eta Fauré. 1824an jaio lehenengo eta 1924an hildakoa bigarrena. Vivieron en el siglo en el que se establecieron las bases económicas, políticas y sociales del mundo que hoy conocemos. Durante el choque entre el antiguo régimen feudal y el nuevo régimen burgués, durante el periodo de creación de la sociedad de clase izatearen soberaren aldian, demokrazia kapitalista burguesa nagusitu eta beste askotariko alternatibak, sozialismoa eta anarkismoa, ideietan eta praktika zehatzetara ekarri ziren aroan. En este concierto rendimos homenaje a ambos compositores a través de la música que les conecta. Un siglo de composiciones corales que van desde obras que se sitúan entre el clasicismo y el romanticismo hasta los primeros esbozos de la música contemporánea, pasando por las grandes obras del romanticismo alemán. Kontzertu honetan Alicia Torrea piano jolea izango dugu bideragun. Eserlekuetan esku hobiak utzi ditugu, gure zuzendariaren Alicia Armetalizek emandako azalpenekin batera kontzertua jarrai dezazue. Azkenik, kontzertu hau gauzatzen duten udalari eta elizari esker ona adierazi nahi diogu. Ricke mit Gott es una obra que compuso Mendelssohn para coro a 8 voces y el texto está tomado del Salmo 43. A diferencia de otras obras como estas a doble coro también para 8 voces, Mendelssohn no forma con 2 coros de voces mixtas, sino con un coro de chicos que dialoga constantemente con un coro de mujeres. El texto comienza en castellano de esta manera. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Y más adelante dirá, que es como, digamos, el momento más cumbre. Envía tu luz y tu verdad que me guíen, Dios. Denn du bist dir Gott, du bist dir
Y como sois muy listos, os habréis fijado que están ordenadas cronológicamente por año de composición. La última de las obras coincide con el último de los años que queríamos homenajear, que es 1924. Y alguno dirá, ¿por qué no hay una obra de 1824? Ya que hemos buscado, hay una, bueno, dos, hay una muy importante, que se celebró el 200 aniversario hace unos días, que es la novena sinfonía de Beethoven. Pero no teníamos sitio para traer una orquesta sinfónica, solistas y tal. Entonces, pues bueno, esto vamos a dejar para que tiene teatros más adelante. Pero ya que no íbamos a rendir homenaje a la novena de Beethoven, sí que hemos querido empezar con una obra de las grandes. Y Mendelssohn es indiscutiblemente uno de los más grandes compositores de obra coral que han existido. No solamente redescubrió, rescató a Juan Sebastián Bach, sino que además saltó por encima del barroco y del clasicismo y abrió las puertas de lo que sería todo el romanticismo posterior. Bueno, que os lo quería contar, sin más. Sigo con el concierto. Ave es una obra de Joseph Haydn que está escrito para coro a 6 voces en este caso. Y también vamos a tener esta dualidad hombres y mujeres en varios momentos de la obra. Aunque la vais a escuchar como una obra solemne, madura, Reichenberg la compuso por 15 años. Lo que nosotros vamos a cambiar es una revisión. Cambió 4 cosas cuando tenía 24 años. El texto pertenece al Evangelio de Lucas y es un fragmento del Camino de Maús, pero solo en la Biblia luterana. Estamos en Alemania, no nos olvidemos. Y el texto castellano dice: quédate con nosotros, porque se hará de noche y el día toca su fin.
Cuando hace unos cuantos meses ya empezamos a pensar qué íbamos a hacer este año en el concierto de primavera, siempre van distintas opciones, vemos que si hay aniversarios importantes o hacer un concierto más temático, como hemos hecho últimamente, y vimos que se celebraron unos aniversarios muy importantes. Y tanto Bruckner como Fauré son dos compositores que el coro ha interpretado y que son dos pilares de lo que es la música del siglo XIX y la de comienzos del siglo XX. Y claro, ¿qué hacemos? Bruckner o Fauré. Difícil decisión. Y los dos. ¿Y si unimos a Bruckner con Fauré a través de la música que vivieron cuando trabajaban como músicos? Hemos vivido algunas de las obras, diría, más importantes de este siglo. Por supuesto, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. La primera obra de Bruckner, que vamos a cantar ahora, es la de María. Es una obra de alto riesgo, diría yo. Está compuesta en Linz en 1861 y está compuesta para 7 voces sin acompañamiento. O sea, 7 voces, hay momentos en los que se dividen. Por eso hay mucha diversidad en algunos momentos. Linz fue organista y también el director de la Sociedad Real de Leipzig, o sea, Bruckner, perdón, y compuso esa obra para esos años en los que estaba trabajando en Linz. La primera parte es una Ave María un poco extraño, no es exactamente el texto católico. Está el momento de la Anunciación, el saludo del Arcángel Gabriel y hay también momentos de la visitación. Todas las voces llevan un momento de la obra en que proclaman, diría casi a gritos, el nombre de Jesús, como el momento más importante de toda la obra. Y la segunda parte es un poco más tradicional, crea un canon en base al verso que se inicia con Santa María. En la música del romanticismo alemán, esto es un juego para todos vosotros. Se juega mucho con el clímax de la música. Todas las frases van buscando como un momento más sonoro que luego decae. Pero si la obra también va buscando un momento de gran sonoridad, que normalmente decae al final. Eso ha sido muy claro en las dos que hemos hecho. Les invito a jugar. Busquen el clímax de cada obra que interpretemos hoy. Menos de la última, que esa es una movida. Ya se la contaré. Amen.
siempre es rotundo. La figura francesa es otra cosa, ¿vale? Foresti maravillosamente precioso para piano, que hoy tenemos el lujo de contar con la ayuda inestimable de Alicia Torrea, y vamos a empezar por la que probablemente detrás del Requiem sea la obra más popular de Fauré, que es el Cantique de Jean Racine. Jean Racine era un poeta italiano, no escribió eso, lo que hizo fue una paráfrasis francesa de un himno ambrosiano, ¿vale?, que se cantaba en los maitines del martes. Esta obra la compuso Fauré con 19 años y justo estaba terminando sus estudios en la École Iden-Meyer y ganó el primer premio de composición gracias a esta obra, que tampoco parece una obra juvenil, se lo juro. Les voy a leer el comienzo del texto en castellano. Palabra igual al Todopoderoso, nuestra única esperanza, luz eterna de la tierra y de los cielos.
maravilloso. Misas Bares de San Luis, conocido sobre todo por su música para piano, escribió también auténticas joyas para coro. Esta misa es un punto de inflexión, creo, en la época del romanticismo europeo durante el segundo tercio del siglo XIX. La partitura representa una cúspide vocal en esa época, tanto por su riqueza melódica como por su carácter profundamente religioso y su sencillez desnuda. Esta misa tiene algo muy particular. Después de los excesos del barroco, de las grandes
fue hecho por Dios. Beati Colombia pertenece a un trío de obras que se llaman juntas, que en muchos casos también se llaman juntas, de estas fines de santo. Está compuesta para coro a 8 partes, a 8 voces. Y es una de las obras diarias más cantadas a nivel mundial. El texto está tomado de diferentes fuentes y rejuntado, viene a decir: bienaventurados aquellos cuyo camino es perfecto, que caminan en la ley del Señor. Y diréis: ¿ha leído la primera frase? No, he leído el texto de toda la obra, porque todo el rato van a estar cantando las mismas palabras.
Ella cantó por primera vez en enero de 1899. El texto, al comienzo, dice: salve, estrella del mar, salve, madre sagrada de Dios, y siempre virgen, puerta del cielo, salva.
acuerdan luego de las propuestas de los clímax de cada acción en esta edad? Menos subidón han hecho los bajos. Muy bien. Hemos visto varios. Ya hemos hablado de esto también en el 2024. Así, rápidamente. ¿Cómo cambiaron esas cosas en el siglo XX? ¿Cuántas cosas ocurrieron? ¿Y cómo cambiaron las cosas a la sociedad? De repente empezó a haber cosas que la gente dejó de entender. Bueno, espero que me entiendan lo que vamos a hacer. Pues estos juegos, como Susan, por ejemplo, sus acciones, la primera de ellas se llama The Evening Watch. También es un campo a la tarde, como que sea y la segunda del concierto. Esto también es un campo a la tarde, pero es un diálogo entre el cuerpo y el alma. Y el cuerpo le dice al alma: me voy a dormir. Por cierto, lo de Fritz, el de la cosa de Ismael. Me voy a dormir. ¿Cuándo quieres descansar? Y él dice: así es que para descansar. Como le dice a la mamá: no, tranquilo, duerme, yo veo por ti, papá. Y le pregunta al cuerpo: ¿y cuánto tardará en amanecer? No, el tiempo es algo vano. Eso de las horas de los días, eso es una convención, eso no es real. Lo único real es el último momento de mi tiempo, es como si fuese tu primera respiración, porque es el comienzo de tu eterna juventud.
Bolivia. Foré tenía que hablar con la ley que estaba uno suyo de allá, su amigo, y decidió hacerlo de cara. Y le regaló una canción que se llama Madrugada. Es una canción que viene a las chicas en temas de amor. Oye tú, que no me quieres como yo quiero que me quieras, pues mira tú, y andas por ahí, no haciendo lo que te da la gana, estás todo el rato complicados. Y termina diciendo que les digo su suerte, porque siempre hace que nos enamoramos de aquel que no nos quiere y siempre nos quiere aquel que no nos importa. Este fue el regalo